Hola, buenas tardes. Continuando con las ponencias de la tarde de hoy, vamos a compartir ahora la que he preparado para revisar la situación del problema limítrofe con Guyana desde una perspectiva que nos vincula con las características de los tres siglos en los cuales se han planteado diversas situaciones que afectan el conflicto. Mi nombre es Rodolfo Piña Reyes y vamos a compartir la cosmovisión prospectiva del Esequibo en Latinoamérica. Importante entender que nuestro problema se ubica en el contexto del siglo XVI, cuando desde el continente europeo, los países que en ese momento lideraban el comercio marítimo, ¿sí? España, Portugal y Gran Bretaña, descubren el nuevo continente. El descubrimiento del nuevo continente plantea una realidad realmente distinta que afecta las situaciones que se desarrollan en Sudamérica particularmente. ¿Por qué razón? En Europa, el siglo XIX está planteado desde el punto de vista de la revolución industrial, es decir, la expansión de las fábricas y de la producción en masa de artículos de consumo, mientras que para el nuevo continente la revolución se enfoca desde otro punto de vista y tiene que ver con las características políticas y geográficas de los países que conforman este nuevo territorio. En este sentido, es importante entender que ese contexto de dos revoluciones distintas marca esa primera cosmovisión del siglo XIX, en razón de entender que para el funcionamiento de la revolución industrial europea era necesario aportar materias primas, y esa materia prima que se convertiría en producto manufacturado en el viejo continente ya estaba agotada. Por eso América se convierte en el primer proveedor de materias primas para que la industria europea funcione a finales del siglo XIX, teniendo en conocimiento que empleaban una gran cantidad de mano de obra que migró del campo a la ciudad y en la cual no distinguían entre adultos, jóvenes, niños, hombres o mujeres. Simplemente era necesario tener mano de obra que hiciera funcionar las fábricas y, por supuesto, la materia prima necesaria para la manufactura, como ya lo mencioné. Mientras tanto, en América ocurría el periodo de sueños y esperanza, las guerras de independencia, dentro de las cuales el Reino de España, particularmente en el caso de Venezuela, en el año de 1777 fija los linderos territoriales de la Capitanía General de Venezuela, que van a ser, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que fundamenta el principio del iuris possidetis iure, es decir, seguirás poseyendo lo que ya poseía desde el punto de vista de las tierras que conforman el territorio original de cada país. En este sentido, ocurre que cuando Gran Bretaña negocia con los Países Bajos, específicamente con Holanda, los territorios que tienen en el oriente de la Capitanía General de Venezuela, en la conocida Puerta del Atlántico, ocurre allí una situación con la cual se ven alteradas los linderos originales de dicha capitanía.
un enviado desde Gran Bretaña, hace una demarcación que cambia lo que originalmente fue el lindero, afectando territorialmente un espacio aproximado a los 160.000 kilómetros cuadrados, que por supuesto modifica lo que se ha conocido en el derecho como el territorio que compra o que negocia Gran Bretaña con Holanda, que apenas correspondía a 20.000 kilómetros cuadrados. Eso ocurre entre el año de 1835 y 1840. Enterado Venezuela de esa situación, ya en el año de 1841 ocurre el primer reclamo en función de lograr restituir ese espacio de terreno que le ha sido despojado, y no es sino hasta finales de ese siglo XIX, específicamente en el año 1899, cuando ocurre un encuentro entre delegados de Norteamérica, Gran Bretaña y Rusia para generar el conocido laudo arbitral de París, que con efecto vinculante desde el punto de vista de la sentencia del tribunal, ratifica los derechos que Gran Bretaña decía tener sobre los territorios demarcados y que estaban en franca oposición con el territorio original de la Capitanía General de Venezuela del año 1777. Ese conflicto está impregnado en el marco de ese siglo XIX con lo más valioso que existía en ese momento, los territorios, entendiendo que los territorios eran susceptibles de explotación para obtener la materia prima que Europa necesitaba para mantener sus fábricas funcionando. Aunado a ello, y de manera paralela, ocurre al inicio del siglo XX la repartición entre las potencias europeas del continente africano. Como se puede observar en la lámina, Francia, el Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Italia y Alemania incursionan en el continente africano para alterar la conformación natural de las regiones o países que lo conforman, cambiando sus fronteras y repartiéndose entre ellos los espacios de explotación. Por supuesto, esto tenía como finalidad la misma fuente que originó el despojo territorial de Venezuela en el Esequibo: obtener materia prima para las fábricas e industrias europeas. Ese siglo XX, ya el segundo milenio que afecta con sus características el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, está marcado por dos hechos conocidos por todos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Conflictos de orden armado que realmente dejaron una secuela de terror y de pérdidas, que en la imagen podemos observar la característica de la Primera Guerra Mundial, cuando la llamaban también la guerra de trincheras, en función de no tener el desarrollo tecnológico y bélico que sí caracterizó a la Segunda Guerra Mundial, y cuyas consecuencias desde el punto de vista territorial para Europa tienen el hecho de desarmar los cuatro grandes imperios que en ese momento tenían el liderazgo mundial: el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio de Bulgaria. El mapa de Europa, una vez terminada la guerra, se ve diferente porque esos imperios han sido afectados por
el resultado de la Primera Guerra Mundial y ahora podemos observar que se desmembran en países más pequeños de espacio territorial menor, pero que van a conformar el nuevo mapa europeo con algunos pocos cambios hasta la actualidad, pero sí echando por tierra el concepto de los cuatro imperios que ya hemos mencionado anteriormente. Sin terminar de recuperarse del conflicto de la Primera Guerra Mundial, viene en el año de 1939 la Segunda Guerra Mundial, marcado por el armamentismo de Alemania y que se inicia con la invasión de Polonia. Nuevamente está marcado entonces el siglo XX por una confrontación bélica de orden mundial, donde bloques de aliados se enfrentan hasta noviembre de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Los cambios y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial están vinculadas a el surgimiento de Norteamérica como potencia, al haber influido de la manera que ya conocemos en el final de la guerra, y a una buena intención de que no se vuelva a repetir un conflicto armado de esas características. En el caso del conflicto limítrofe con Guyana, 1949 es un año interesante en el desarrollo de ese segundo milenio, puesto que el abogado que representó a Norteamérica en el Tribunal Arbitral de París para hacer la defensa de la posición venezolana, de nombre Semero Malet Prevost, ha fallecido, y dentro de las disposiciones post-mortem que deja un documento que debe salir a la luz pública, en donde hace una declaración que cambia el curso de ese laudo arbitral. Y dice el abogado que el laudo estaba viciado desde el inicio, puesto que de alguna manera quienes debían fungir como jueces imparciales, más bien se presentaron con el concepto de ser abogado de los países que representaban Norteamérica, Gran Bretaña y Rusia, para confabularse y despojar a Venezuela del territorio que le pertenece, como hemos indicado, por su frontera original desde el año 1777. Entonces, el segundo milenio del conflicto marca una ruta diferente a partir de ese momento, cuando los países que han estado involucrados en las grandes guerras optan por resolver los problemas mediante el diálogo y los medios alternos de solución de conflicto, y la declaración de este abogado ensombrece la legalidad de ese laudo arbitral, generando que en el año 1966 se firme un nuevo documento llamado el Acuerdo de Ginebra, que sin derogar la sentencia del tribunal arbitral, le da un giro interesante a la forma de resolver el conflicto, porque plantea entonces la obligación de las partes litigantes hasta ese momento, Venezuela, Gran Bretaña, en el sentido de la Guyana británica, la forma de resolver el problema limítrofe. Es decir, lo que nos deja el abogado y que tiene un impacto sobre la decisión anterior del tribunal, se teje en una sola visión pacifista para que la comunidad internacional exhorte a los países en conflicto a sentarse, dialogar y conseguir de esa manera una solución para el diferendo
limítrofe entre Venezuela y los territorios que le han sido despojados por la Guayana africana. Apenas transcurridos 3 meses de la firma del Acuerdo de Ginebra, hay un hecho que cambia el rol de los actores dentro del conflicto, y es que la colonia británica se independiza, deja de ser un protectorado del país europeo y ahora asume el destino de sus propias acciones bajo la denominación internacional de República de Guyana. Es decir, Venezuela entonces, tomando en cuenta el Acuerdo de Ginebra, debe sentarse directamente con su vecino a dialogar y a buscar la forma de resolver el conflicto. Gran Bretaña queda como país observador que inicialmente, formando parte del conflicto, está todavía a la saga de la decisión que pueda ocurrir. Otro documento interesante es el firmado el 18 de junio de 1970, que ratifica de alguna manera la buena voluntad de los países involucrados en el conflicto, ahora directamente Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, como pasa a llamarse justo a partir de ese año, el país que ocupa el territorio del cual ha sido despojado Venezuela a través del laudo arbitral del año 1899. Es decir, el protocolo de Puerto España ratifica la intención de llegar a una solución pacífica mediante el diálogo, pero además abre un lapso de tiempo para que ambos países puedan, de alguna manera, encontrar ese punto común que solucione el conflicto y establece un lapso de 12 años para llegar a esa solución definitiva. Transcurrido ese periodo, en el año de 1983, Venezuela decide no ratificar el protocolo de Puerto España, lo que nos lleva nuevamente a tener la vigencia del Acuerdo de Ginebra en pleno para la solución del conflicto libre. Así termina el siglo XX, segundo siglo que con sus características permea el conflicto territorial venezolano, y pasamos entonces a el siglo XXI, el tercer milenio que ve salpicado con sus características propias este conflicto, para entender que ahora estamos frente a un mundo globalizado. Estar en un mundo globalizado implica que la comunidad internacional no solamente trabaja en el sentido de lograr y garantizar la paz, sino que además es importante entender que la comunicación llega a un nivel que el hombre no había tenido anteriormente. Por esa razón, se hace necesaria la protección de algunos derechos de manera taxativa que se plasma en los derechos humanos de tercera generación, dentro de los cuales la autodeterminación de los pueblos y su derecho a la independencia económica y política, la paz y la coexistencia pacífica, el entendimiento y la cooperación internacional, podemos decir que ratifican una vez más ese acuerdo de Ginebra para que los países logren resolver su problema de manera pacífica. Pero hay otras características de este tercer milenio que permean la situación limítrofe. Y podemos observar entonces que se han creado instituciones que con características de supraestado, sin derogar el principio de soberanía, flexibilizan ese concepto férreo que existió inicialmente como el Estado-nación,
para entender que a través de la integración se pueden obtener resultados mejores desde un punto de vista particular y desde un punto de vista global. Entonces surgen organizaciones como la ONU, como la Unión Europea, el Mercosur, pudiera ser un ejemplo para la región de Latinoamérica, que ahora tienen toma de decisiones que pueden afectar en un momento dado la soberanía de los estados sin que la vulnere de hecho, pero sí modificando algunas situaciones, como por ejemplo el hecho de ventilar la situación que plantea Guyana, ya no desde el punto de vista de los buenos oficios, sino que obviando lo que establece el Acuerdo de Ginebra, acude a la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas para demandar a Venezuela y que sea entonces esta Corte la que sentencie a quién corresponde el derecho sobre el territorio en disputa. Inicialmente, Venezuela desconoce esto en función de no haberse cumplido con los parámetros del Acuerdo de Ginebra y haber agotado todos los elementos pacíficos de los medios alternos de solución de conflictos, pero una vez que la Corte se pronuncia como el órgano que tiene competencia para resolver el problema limítrofe, entonces se plantea la necesidad de responder desde el punto de vista legal la demanda. Ahora bien, ¿qué escenarios pueden surgir dentro de las situaciones que la sentencia tenga al final? Pues hay cosas que han estado cambiando a través del tiempo de una manera impensable a la luz de esos derechos humanos de tercera generación, como por ejemplo lo que muestra la lámina que hace referencia al llamado genocidio alemán en las colonias que tenía en el continente africano. Namibia tiene hoy en día una mesa de diálogo instalada con la importante evolución de que el gobierno alemán ha aceptado que realmente hubo allí situaciones irregulares desde el punto de vista civil que afectaron a la población y en este momento se están estructurando una serie de acuerdos reparatorios de manera pacífica que se pretenden puedan de alguna manera restituir los derechos vulnerados en ese tiempo y permitir que continúe el desarrollo de los pueblos. Ahora bien, si esto lo están haciendo algunos países en el marco de los medios alternos de solución de conflictos, los buenos oficios, la investigación y la mediación, es importante también echar una mirada a la Unión Europea, donde países que anteriormente tuvieron conflictos internos bien importantes, ahora disfrutan de la llamada zona exchange, que no es otra cosa que la flexibilización de sus fronteras internas para permitir el paso de todos los ciudadanos de los países que conforman la Unión en este momento, sin derogar su frontera territorial, pero sí entendiéndolo como un gran espacio de compartir que ha impulsado el comercio, que ha impulsado el desarrollo de los pueblos y que de alguna manera es un ejemplo interesante que la comunidad internacional debe observar a la hora de la sentencia que pueda emitir la Corte Internacional de Justicia. Es posible entonces que el conflicto que ya está cerca de cumplir 200 años entre Venezuela y Guyana pueda solucionarse de una manera inesperada desde el punto de vista de compartir el espacio, de lograr una zona de soberanía entre ambos países y que de alguna forma no afecte, porque entiendo que ese es el fin último
de la tendencia de este nuevo milenio, la condición ciudadana de las personas. Es decir, los pueblos que ya están asentados en esos territorios, evidentemente deben quedar allí, y más bien la sentencia ir en favor de resguardar el derecho de esos pueblos y esas personas y no de los intereses que pudieran tener cada uno de los gobiernos dependiendo de las posturas que haya evolucionado a través de tiempo. Entonces, esta cosmovisión de ver la situación permeada por las características del siglo XIX, XX y XXI nos plantea una perspectiva interesante en el contexto de la importancia de Guyana dentro de la subregión de Latinoamérica y cómo lograr, desde el punto de vista del derecho internacional, una figura que sin afectar la condición ciudadana de las personas pueda resolver el problema limítrofe sin llegar a mayores conflictos y realmente plantear una sentencia que más allá de los extremos legales que implica la justicia formal, entre al territorio de la equidad para que ambos países se beneficien de una condición plasmada en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Gracias por su atención y esperamos entonces que en el momento oportuno podamos responder las preguntas relacionadas con esta cosmovisión prospectiva del Esequibo en Latinoamérica. Hasta luego.